Del libro de la sabiduría. Los malvados dijeron entre sí: tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende las faltas, contra los principios en que fuimos educados. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a humillaciones y a la tortura, para conocer su temple y su valor. Condenémonos a una muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por Él. Palabra de Dios. El Señor es quien me ayuda. Sálvame, Dios mío, por tu nombre, con tu poder defiéndeme. Escucha, Señor, mi oración y a mis palabras atiende. El Señor es quien me ayuda. Gente arrogante y violenta contra mí se han levantado. Andan queriendo matarme, Dios los tiene sin cuidado. El Señor es quien me ayuda. Pero el Señor Dios es mi ayuda, en Él quien me mantiene vivo. Por esto te ofreceré con agrado un sacrificio. Y te agradeceré, Señor, tu inmensa bondad conmigo. El Señor es quien me ayuda. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, donde hay envidias y rivalidades, allí hay desorden y toda clase de obras malas. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros ante todo. Además, son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos, son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. ¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra. Y si no lo alcanzan, es porque no se lo piden a Dios. O si se lo piden y no lo reciben, es porque piden mal, para derrocharlo en placeres. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Dios nos ha llamado por medio del Evangelio a participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicación. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Pienso que estas lecturas nos ayudan a comprender lo que es la amistad en general, para después ir un poquito más concretamente al Evangelio. Dios, habiendo perdido esa amistad con el hombre, mejor dicho, el hombre, perdiendo la amistad con Dios, huyó de Dios. Fue en huida la humanidad. Mas Dios, viendo que el corazón del hombre había sido hecho por Él y necesitaba restauración, de a poco fue suscitando arquetipos para esa amistad suya. Y así se hizo amigo de Abraham, luego de Moisés, también suscitó a este gran amigo suyo que fue David y los profetas. Evidentemente que todos defectuosos, porque el hombre es perfectible, Dios es perfecto y cumple siempre la parte de su amor y de su amistad y de su alianza para con el hombre. Mas los hombres siempre carecemos de esa perfección plena para poder vivir esa amistad con Dios. Mas, sin embargo, Dios fue buscando esos corazones, los fue preparando, los fue acercando hacia sí, les fue revelando sus intimidades, porque es lo que hace un amigo con otro amigo, le revela sus intimidades. Y así después, cuando el Verbo, el Hijo de Dios, se hizo carne, vino a buscar también a la humanidad en general, primero tomando a algunos, como en el Antiguo Testamento, tomó a 12 de esos discípulos para revelarse. Sabemos que el Señor los ha escogido, los había elegido desde toda la eternidad y les fue revelando sus intimidades. En eso encaja nuestro
Evangelio. Cruzan la Galilea caminando y tenían mucho tiempo para hablar. Allí el Señor, como saben ustedes, les iba mostrando su corazón, muchos ratos de silencio en la caminata, pero muchos ratos también de compartir, de revelarle las obras que Él venía a hacer. Entre ellas justamente es esta obra mesiánica de tener que padecer, morir por la humanidad y al tercer día resucitar. Los apóstoles, dice el texto hoy del evangelista San Marcos, no entendían mucho a qué se refería y ni siquiera querían tocar ese tema porque era un discurso que les sonaba mal a sus oídos, ¿no? Un discurso de muerte, de entrega. No querían saber nada de tocar ya ese tema. Pues, ¿qué cosa es la amistad? La amistad, diría a alguien muy antiguo, Sócrates decía que él prefería la amistad a todos los tesoros del rey Darío. Y el poeta Horacio, el poeta latino Horacio, decía que el amigo es la mitad del alma. Se podría decir que el amigo es como otro yo, es decir, un espejo de mí mismo ante el cual yo me revelo sin tapujos, con la intimidad de mi corazón, sin prejuicios. Le convido todo lo que estoy sintiendo y compartimos los mejores acontecimientos de la vida, ¿no? La amistad es ofrecerse a sí mismo, y la otra parte también, de alguna forma, se da, quién sabe por qué se da la amistad entre los hombres como una expresión humana, diríamos gratuita, y Dios pone en el camino a aquellos que van a compartir la amistad durante su trayecto en la vida. En general, los hermanos nosotros no los elegimos, vienen de nuestros padres, mas a los amigos sí tenemos por allí esa libertad nosotros de elegirlos. Decía hermosamente Aristóteles que la amistad es desear el bien al otro, por ser lo que es el otro, es decir, por ser quien es. Le ofrecemos todo lo que poseemos, nuestro haber, nuestro tener, nuestra gratuidad de personas, sobre todo, no solo de bienes materiales, a lo mejor sí lo podemos compartir con los amigos, qué bueno, ¿no? Pero sobre todo lo que soy, mi ser, lo comparto abiertamente al otro. En el Antiguo Testamento tenemos una clásica amistad entre Jonatán y David, que se hizo clásica, ¿no? Porque Jonatán lo amó a David como a sí mismo, igual David a Jonatán. Encontramos entonces esta temática de la amistad y siguiendo a Aristóteles podemos decir que el amor es benevolente, es desear el bien al otro por lo que es el otro, no para sacarle utilidades al otro porque sería amarme a mí mismo. Yo simplemente me entrego al otro sin nada a cambio, aun cuando el amigo también realiza ese acto benevolente conmigo y entonces se da una especie de recirculación en el amor de amistad. Eso lo va a tomar después Santo Tomás. Pero desde el punto de vista, diríamos, meramente humano, la amistad entre dos partes quedaría solo en un aspecto terreno y con muchos elementos sin perfección, si no estuviera la gracia de Dios elevando y sanando el corazón humano
para que podamos amar con amor de amistad y en ningún momento por amor egoístico, que no es amor, o por utilidad al prójimo. Porque claro, cuando el corazón no está santificado por la presencia del Señor, siempre por ahí queremos sacar bocados y siempre queremos sacar utilidades, o las pasiones de repente afloran en nosotros en desorden y no podemos amar como corresponde. Entonces, ese corazón de la mujer, corazón del hombre, para amarse con amor de amistad, necesita, atención, necesita para amarse perfectamente del amor divino en su corazón. Necesita de lo que aquello que decía Benedicto XVI, Deus Caritas es, del ágape. Es decir, necesita que venga Dios, sane el corazón y las pasiones queden sometidas a ese ágape y entienda el eros, es decir, todo el amor pasional que tiene que ser sublimado por el amor verdadero. El amor de amistad puede estar referido a muchos, pensamos entre un varón, entre dos mujeres, entre el esposo y la esposa, entre los novios, entre los hermanos que tienen que ser amigos, los esposos tienen que ser amigos también, porque hay comunicación de bienes entre los esposos. Tiene que haber amor de amistad más allá de la relación paterno-filial entre el padre y el hijo, entre el hijo y el padre. Es decir, podemos extender el amor de amistad a toda la sociedad si se quiere, y esa sociedad termina multiplicando el verdadero amor de amistad en la medida que son muchos los que viven del ágape, es decir, de lo sobrenatural del amor divino. Jesús vino a ser amigos. Ya nos llamo siervos, los llamo amigos. Así les dijo a sus apóstoles en medio del ámbito de la Eucaristía. El amor de amistad va a crecer, sobre todo en la donación total que Jesucristo va a hacer por nosotros. El Señor tenía amigos en todas partes. Tenía también enemigos. Él no buscaba los enemigos, pero venían los enemigos al encuentro de Él. Él buscó amigos, hacer muchas amistades. Sí, los enemigos lo rodearon también para ponerle muchas trampas y lo llevaron finalmente a la cruz, que es parte de lo que tenemos en la primera lectura de hoy, el libro de la sabiduría. Total, Dios lo va a librar, decían los enemigos. Pues Jesús tenía amigos entre los pobres, entre los pecadores, tenía entre aquellos que había liberado de las posesiones, tenía en las altas clases sociales también. Lázaro era un terrateniente, tenía una casa importante. Lázaro, Marta, María eran sus amigos de predilección. Sabemos que allí iba a dormir no solo él, sino sus apóstoles. Es una casa grande. Ahí iban todos cuando estaban cerquita de Jerusalén. Jesús se había hecho amigo también de Nicodemo, de José de Arimatea. Los tenemos a ellos que estaban en el Sanedrín probablemente, que están ayudándolo en ciertos momentos. Pues el Señor vino a ser amigos, vino a revelar los grandes misterios de Dios, vino a revelar el Evangelio. El secreto escondido en el corazón de Dios ha sido revelado por Jesucristo de manera primordial, principal, a los apóstoles, que son los que había escogido con un amor de amistad más cercano a Él. A ellos les revelaba todo lo que iban a necesitar
para seguir adelante con el ministerio eclesial. Sabemos que el Señor predicaba así las parábolas, pero a ellos se las explicaba en privado, porque necesitaban continuamente entender más el por qué el Señor había dicho estas cosas. Pero también el Señor no solamente viene a ser amigos y amigos también de su corazón, entrañables a su corazón, amigos en su sensibilidad humana, porque tenía carne y huesos y sentía como nosotros, pero Él sabía que como el hombre es perfectible y tiene muchos errores y no entendía muchas cosas, los apóstoles también los corregía, como es el Evangelio de hoy. Porque en un momento dado, en esa caminata larga, venían pensando y discutiendo entre ellos quién era el más grande, porque ya había sucedido aquel suceso de Cesarea de Filipo, donde había dicho Jesús a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Como tomando algo de predilección sobre Pedro. Y empezaron a decir: pues si yo soy primero antes que Pedro, y esto, como nos pasa, ¿no? Nos empezamos a controlar. Yo soy primero porque yo empecé primero, y esto y el otro. Y venían discutiendo. Y porque yo voy a ser el mayor cuando Jesús se siente en su trono, con un mesianismo totalmente humano. Y entonces el Señor les dice: ¿de qué venían discutiendo en el camino? Se quedaron así. Porque el Hijo de Dios conoce todos nuestros pensamientos y conoce, aunque Él no lo hubiera escuchado con sus oídos humanos de hombre, bien sabía como Dios que venían tratando en el camino. Y entonces se quedaron mudos. Pero fíjense cómo son las correcciones de Cristo a aquellos que son sus amigos. No les cae duro con un golpe, les pone un ejemplo que habrán pensado después sobre esto, porque varias veces el Señor, como subrayando esta realidad, como gran maestro que quiere que entiendan sus discípulos, les va a decir: aquel que quiera ser el primero, sea el servidor de todos. Trae un niñito y les dice que tienen que hacerse como niños. Porque el que no se hace como niño, no lo recibe a Él. Y si no lo reciben a Él como niños, no reciben tampoco al Padre. Esto quiere decir que tenemos que estar totalmente abiertos a la disponibilidad del Señor en todo aquello que nos quiera revelar a través de su Evangelio, imitar las virtudes de los pequeños, ser sinceros, abiertos a la verdad, practicar la verdad. ¿Cómo nos hacemos amigos de Jesús? ¿Cuál sería fundamentalmente la escuela de la amistad con Jesús? Una pregunta interesante, porque ustedes saben que los grandes amigos de Jesús fueron santos, porque recibieron mucho de Él y porque fueron capaces de darle, siguiendo esa definición de Aristóteles, dar al otro, ser benevolente y donarse al otro. Los amigos de Jesús fueron capaces de darse totalmente al Señor. Esa fue la escuela de la amistad del Señor, y eso es lo que vieron estos apóstoles que no entendían este mensaje. Vieron realmente que Jesús se donó en la cruz y que murió por ellos, tal cual les venía enseñando en el camino. Lo vieron. Entonces ellos después, con el ágape divino, con el Espíritu Santo, fueron capaces de donarse totalmente por Jesús. Y la mayoría de los apóstoles murió mártires, excepto uno que fue San Juan, pero fue confesor de la fe.
Se donaron totalmente por el Maestro. ¿Les costó entenderlo? Claro que sí les costó entender esta verdad. El amor de amistad nos ayuda entonces a comprender aquello tan hermoso que decía Cicerón, ese gran orador latino. En la prosperidad, qué bueno es compartir con los amigos. Compartir tu prosperidad con los amigos es algo maravilloso. Pero también cuando vienen las adversidades, qué bueno es tener amigos para que te ayuden a soportar las adversidades. Se es amigo en las buenas y en las malas. Se me viene este ejemplo de un gran predicador de la antigüedad que fue San Agustín, y ustedes probablemente conocen el libro de las Confesiones. Pues allí, cuando iba San Agustín en sus malas aventuranzas al principio, que hacía amistad aún en sus malas aventuranzas, porque era como San Agustín era una escuela para el mal, para el bien, por desgracia, pero siempre andaba acompañado. Cuando estaba todavía camino a su conversión, se le muere un amigo. Fue una poda divina. Así como después le va a arrebatar también su mujer, le va a arrebatar a su hijo a Deodato, etc. Lo fue podando la providencia a Agustín para hacer lo que fue. Cuando perdió a ese amigo, se sintió morir. Decía que su alma estaba ensangrentada, que tenía heridas por todas partes, que no buscaba reposo, que no hallaba consuelo ni en los bosques para llorar, ni hallaba consuelo en los banquetes, ni en los grandes banquetes con perfumes de mujeres. No hallaba consuelo en ninguna parte y lloraba y lloraba. La humanidad nuestra, cuando se aprecia a alguien, pues se siente ese arrancón, y es lógico que así sea. Es lógico. Jesús lloró la amistad perdida de Lázaro. Cuando lo vio morir, lloró. Pues entonces, la amistad es algo grandioso, es algo muy, muy hermoso que en la sociedad moderna se ha perdido a través del Facebook. Creemos que el Facebook es el sitial para hacer amistades. Es horrible eso, porque lo que es íntimo se hace gratuito para todo el universo. Lo que es íntimo es íntimo. Dejen de entrar al Facebook, les diría yo, y dejen de hacer amistades que es simplemente, la mayoría de los casos, tentaciones para buscar amistades que no corresponden. Las amistades grandes no comienzan por el Facebook. Yo los invitaría a hacer una verdadera cultura de la amistad, comenzando entre el marido y la mujer, a corregirse fraternamente. El Señor hoy nos enseña una corrección fraterna con una prolijidad. Es hermosa la corrección que le hacen los apóstoles. El amigo tiene que saber corregir a la otra parte cuando está errada, pero no con dureza. Y uno dar la disponibilidad también al otro amigo para que te corrija. San Agustín decía que la cristiandad decayó enormemente porque había perdido esta temática de la sana corrección fraterna entre los amigos. Hoy no se puede decir casi nada a nadie porque nos encendemos. ¿Por qué? Por lo mismo que dice, y ya con esto termino, el apóstol Santiago. Fíjense qué hermoso.
Amantes, los amigos, podríamos decir, son amantes de la paz, comprensivos unos con otros, dóciles, sinceros unos con otros, hacen un culto a la sinceridad, misericordiosos, buenos. Ahí está definiendo de alguna manera el apóstol lo que es la verdadera amistad, en las buenas, en las malas. Pero no hay cosa más corrompedora de la verdadera amistad que nuestras pasiones cuando no están en orden. Porque así dice el apóstol, de las malas pasiones salen las guerras. Ustedes codician lo que no pueden tener y terminan asesinándose unos a otros. Ambicionan lo que no pueden alcanzar, entonces combaten y hacen la guerra. Queremos escalar puestos que nos corresponden por envidia, por egoísmos, y así vamos rompiendo en la sociedad todas las amistades. Jesús quiere hacer de nosotros sus amigos y quiere hacer de nosotros santos. Para eso tenemos que sanar nuestros corazones, abatir nuestras pasiones, procurar el bien y alegrarnos por el bien de los demás. Y en las adversidades, que los amigos nos ayuden también a pasarlas.